Entonces, el tema que sigue es entradas analógicas y PWM. Bueno, entonces, recuerden que estamos trabajando únicamente con Arduino, todo lo vamos a enfocar pues al tema de Arduino, ¿listo? Entonces, las entradas analógicas en un Arduino corresponden a los pines A sub 0 hasta el pin A sub 5. Estos, ¿listo? Estos son las entradas analógicas que tiene un Arduino. Recuerden que del pin 0 al pin 13 son salidas o entradas digitales, ¿listo? Únicamente digitales, es decir, 0 voltios o 5 voltios. En este caso, Profe, ¿y esas entradas para qué señor, me sirven? Qué pena, profe. para valores analógicos. Entonces, ejemplo, para que me entienda más. Esto es una señal analógica. Esto es una señal digital. Entonces, en estas señales, en estos pines digitales, ustedes solo le pueden enviar 0 voltios o 5 voltios. Él solo les va a entender eso. Un estado alto, un estado bajo. En las entradas analógicas, él le va a entender valores intermedios entre 0 y 5 voltios. Es decir, si ustedes le envían 2 voltios, él le va a entender 2 voltios. Si ustedes le envían 3 voltios, él le va a entender 3 voltios, 3.5, 3.1, 3.2, 4, etc. Las entradas digitales únicamente le entienden, son 0 voltios o 5 voltios, no le entiendo más, es decir, estado alto o estado bajo, un 0 o un 1 lógico, ¿listo? Igual ya vamos a ir pues hablando más del tema y van a ir comprendiendo un poco más sobre esto de entradas analógicas y salidas analógicas porque hay que, digamos, hay que tener unas bases, unos conocimientos de sistemas digitales para comprender muy bien este tema, ¿listo? Entonces, bueno, entonces el Arduino Uno, que es el que estamos utilizando, el que yo les recomiendo, tiene una resolución de 10 bits. Entonces, ¿a qué hace referencia estos 10 bits? Es decir, cuando decimos que es una resolución de 10 bits, ustedes cogen el 2 y lo elevan a ese número. 2 elevado a la 10, ¿cuánto va? 1024. Es decir, que a las entradas él va a entender 1024 valores distintos. Es decir, 0 va a ser el valor 0 de este, 0 voltios es el valor 0 y 5 voltios es el valor de 1020, no 24, 1023, porque arranca desde el 0 y termina en el 1023, es decir, tiene 1024. Entonces, traduzcamos eso a voltajes para que entendamos un poco mejor. Entonces, cogemos los 5 voltios, que es de 0 a 5 voltios, que no lee las entradas, es decir, no le pueden introducir valores mayores a 5 voltios ni valores negativos, porque van a dañar el Arduino. Entonces, cogemos esos 5 voltios y los dividimos en los 1024 valores. Eso nos da un total de 0.0048 voltios. Entonces, si lo multiplicamos por 1000, lo vamos a tener en milivoltios para poderlo pues, ver un poco mejor, ¿no? Entonces, esto indica que cada valor corresponde a 4.88 milivoltios. Es decir, que esa es la sensibilidad de señal que tiene el Arduino. Él va a ser capaz de captar cambios de 4.88 milivoltios. Es decir, si ustedes ingresan una señal de 5 milivoltios, él ya va a entender. Si le agregan otra señal de 10 milivoltios, él digamos como que va a comprender esos cambios de 5 milivoltios, de 6, de 10, de 20. Menores, él, digamos, él no va a ser capaz de detectarlos. Por ejemplo, si ustedes no, que van a agregar 1 milivoltios, 2 milivoltios, 3 milivoltios, este Arduino, el Arduino Uno, no va a ser capaz de captar esa diferencia y lo único que va a hacer es aproximarlo. Entonces, ejemplo, si ustedes le colocan un valor de 6 milivoltios, él lo va a aproximar a 4.88 milivoltios. El valor que sigue después de 4.88, pues será otro 4.88. Es decir, el valor después que es capaz de reconocer es 9.76. Ese es el siguiente, digamos, es como decir el valor 1. El valor 1 corresponde a 9.76. El valor 3, entonces 9.76 más 4.88. Siguiente valor que es capaz de reconocer es 14.64 milivoltios. Entonces, ejemplo, si ustedes le envían 6 milivoltios, pues él tiene dos opciones, o colocarlo en 488 o colocarlo en 976. Entonces lo que va a hacer es aproximarlo, ¿dónde está más cerca? Entonces está más cerca al 4.88 milivoltios, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eh, Dispositivos más sofisticados, pues eventualmente tendrán una resolución mucho más alta. Entonces, cuando ustedes de pronto utilizan muchos sensores y sensores bastante
digamos en aplicaciones donde los voltajes son muy mínimos o requieren variaciones muy mínimas, pues un Arduino de estos pues se les va a quedar corto porque la resolución no es que sea muy alta. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando hablamos de entradas y salidas analógicas, tenemos que hablar sobre la conversión entre señales analógicas a digitales y viceversa. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la conversión entre señales analógicas y digitales, debemos conocer un proceso complejo que inicia por un muestreo, luego inicia por una cuantificación y luego por una codificación. Entonces, vamos a estar hablando de esos tres términos. ¿Por qué se requiere la conversión entre señales? Pues por muchas razones. Ejemplo, las señales digitales son más inmunes al ruido que las señales analógicas. Las señales digitales son más fáciles de procesar que las señales analógicas. Ocupan menos espacio, son, digamos, todos nuestros sistemas actuales, al menos digamos, en tecnología, por ejemplo, los computadores, los celulares, todos esos sistemas trabajan con señales digitales. La transmisión de la información se hace con señales analógicas. Trae mayores ventajas cuando se transmite mediante señales analógicas. Es decir, esa señal, por ejemplo, de comunicación de telefonía que ustedes envían, digamos, de aquí a la antena, o la señal que llega de la antena a su celular, esas señales vienen en un formato analógico. Entonces, se debe realizar esa conversión de analógico a digital en nuestros equipos para que ellos puedan trabajar. Recuerden que los computadores, los celulares y el resto de tecnología digital utiliza un sistema binario, es decir, realiza el procesamiento de puros ceros y unos. Ellos entienden en ceros y unos. Entonces, por eso es que hay que realizar estas etapas de conversión. ¿Listo? Entonces, empecemos a explicar. Entonces, la primera parte es el muestreo de la señal. Entonces, el muestreo de la señal consiste en tomar muestras de medidas del valor de la señal cierta cantidad de veces. Entonces, esto lo van a entender un poco más viéndolo aquí gráficamente. Entonces, esta es la señal analógica, la señal continua. ¿Listo? Esta es la señal analógica y queremos convertirla en un formato digital. Entonces, el primer proceso es muestrearla. Muestrear, tal como les dije, es tomar valores de medida de la señal continua. Entonces, fíjense, él tomó un valor acá, un valor acá, un valor acá, un valor acá, y pues él tomó cierta cantidad de valores en un segundo. Obviamente, entre mayor sea esa captura de muestras, pues mejor va a ser pues digamos, la replicación de la señal. Entonces, por ejemplo, si colocamos otra muestra acá, otra acá, otra acá, otra acá, entonces pues vamos a tener una toma mejor de la señal. Bueno, el siguiente proceso es el de cuantificación, ¿listo? Entonces, en este proceso de cuantificación lo que hacemos es asignarle un valor, al muestreo, ¿listo? Entonces, es decir, nosotros tuvimos unos valores de tensión que tomamos en la parte de muestreo. Es decir, el muestreo únicamente toma el dato, ¿listo? Toma el dato y lo que hace la cuantificación pues es asignarle un valor discreto. Entonces dice, bueno, este valor es tanto, este valor es tanto. Ejemplo, de 0 a 1024, ¿listo? Entonces, digamos, esa sería la cuantificación. Entonces le asigna un valor de 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de los voltajes que hayan acá, de los voltajes que se hayan tomado en las muestras. Entonces, más claro lo podemos ver en esta imagen. Estos son los valores discretos que se hizo en el proceso de cuantificación. A este le dieron un valor de 3, a este 5, a este 7, etcétera. ¿Listo? Por último está la etapa de codificación. ¿Listo? Entonces, en la etapa de codificación, pues básicamente es asignarle un valor, digamos un código. Este código es en binario, asignarle un código binario a cada valor discreto que se tomó. ¿Listo? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ustedes se han dado cuenta en las aplicaciones de Arduino que hemos estado haciendo, siempre trabajamos en valores de ceros y 1. Miren, es igual a 0, envíele un 1, envíele un 0. Todo esto pues está programado en valores de ceros y 1. Es decir, aquí únicamente entendemos en código binario. Entonces, por ello tenemos que asignarle un valor binario a esa cuantización, ¿listo? A esa codificación, a esa cuantización, perdón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a este se le está colocando un código 000. En nuestro caso, como son 1024, o más bien son 10 bits, entonces va a ser
por ejemplo, el 3 va a ser 0, 0, 0, 0, 0 y los últimos 2 en uno, es decir, 10 bits y los últimos 2 bits van a estar en uno y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, ese es el proceso de cuantificación, perdón, de codificación, asignarle un código binario a esos valores, ¿listo? Un punto que hay que resaltar acá es que en este proceso de conversión de señales analógicas a digitales y luego quererlo, digamos, luego querer volver a hacer el proceso inverso, va a haber una pérdida de información, ¿listo? Pero ustedes no pueden recuperar exactamente la señal la señal original, ¿listo? Sin embargo, pueden generar una señal muy aproximada dependiendo de la resolución. Entonces, tal como les dije, dependiendo de esta resolución, pues vamos a poder tomar unos valores de muestra mejores, ¿listo? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 12 bits, entonces 12 elevado a la 12, ¿cuánto sería? Tendríamos 4096 valores. 144. Sí, tendríamos 4096. Entonces, si dimos 5 entre 4096, tendríamos, y bueno, y lo multiplicamos por 1000 para verlos en milivoltios, tendríamos una sensibilidad de señal de 1.22 milivoltios. Es decir, tendríamos pues una brecha menor para poder pues tener digamos, poder tomar unas muestras mucho más pequeñas, ¿listo? Entonces, eventualmente, pues eso, pues vamos a ver, pues muestras más, digamos, más continuas, más cerca una de otra. Ahora imagínense, si la resolución fuera baja, ejemplo 6, 2 elevado a la 6, por ejemplo, pues únicamente serían 64 valores y dividan 5 entre 64, entonces, ¿eso cuánto les daría? Les daría, bueno, y por 1000, les daría que solo podría leer desde 78 milivoltios. Imagínense. Entonces ya la brecha sería mucho más grande en esa situación. ¿Listo? Entonces, importante eso. Entre mayor sea la resolución de bit, mejor será la señal que nosotros podamos obtener. Aquí tienen un ejemplo de una señal digitalizada de esta señal. Entonces, fíjense con una resolución de bits y en este caso con una resolución mucho mayor. Entonces, fíjense que entre mayor sea la resolución, pues vamos a tener una réplica de señal, pues mucho mejor. ¿Listo? Entonces, esto sería todo para la parte teórica de las entradas, digamos, bueno, de la conversión entre señales digitales y analógicas y viceversa. Y hablamos sobre las entradas analógicas del Arduino. Ahora vamos a hablar de las salidas analógicas. Entonces, como tal, el Arduino no tiene salidas analógicas puras, entonces lo que se hace es utilizar una técnica que se conoce como PWM. Eso traduce modulación por ancho de pulso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta técnica? Es variar el ancho de pulso de una señal y con esa variación de ancho de pulso nosotros vamos a ir pues enviando unos valores distintos. Ejemplo, si aquí lo vemos como en voltaje, pues vamos a enviar valores de voltaje pues cada vez mayor si el ancho de pulso es más alto. ¿Listo? Ya retomamos un poco esto y se los explico de una forma más clara. Entonces, bueno, esta técnica nos permite crear señales analógicas a partir de señales digitales, ¿listo? Porque a la final esto es una señal digital, ¿cierto? Pero nosotros podemos ir, digamos, generando señales analógicas a partir de estas señales. Ejemplo, ustedes pueden ver acá. Digamos, esta es la señal de entrada, una señal sinusoidal. Entonces, la forma de que ustedes pueden crearla, entonces, pues el voltaje, cuando el voltaje sea menor, pues el ancho de pulso es mucho menor y a medida que va creciendo el voltaje, pues va aumentando el ancho de pulso hasta llegar a su punto máximo en este caso, que fíjense que el ciclo de trabajo es mayor, es decir, el ancho de pulso es mayor. Veamos en este ejemplo que fíjense que el valor es mucho más alto de voltaje comparado con esto y es porque el ancho de pulso pues es casi el 100%, es decir, el ciclo de trabajo aquí es casi el 100%, entonces por eso pues ustedes van a ver esta señal así. ¿Listo? Si ustedes quieren convertir, digamos, si ustedes tienen esta señal y quieren convertirla en una sinusoidal, entonces ustedes lo que tienen que hacer es colocar un filtro. ¿Listo? Esos filtros se pueden crear con una resistencia conectado en serie con un condensador y esta señal se le conecta a ese filtro RC y les va a aparecer una señal así. Obviamente con algo de ruido, ese ruido va a depender de los parámetros que utilicen del condensador y la resistencia,
creo que en la siguiente clase o en 15 días les mostraré un ejemplo de este tipo, ¿listo? Cómo pueden, digamos, cómo pueden ustedes colocar una señal así y luego generar una señal de salida analógica. Entonces, fíjense que como tal la señal analógica no es pura, estamos creándola a partir de señales digitales. Entonces, bueno, entonces el Arduino posee 6 pines PWM, que son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Cómo podemos saberlo? Lo podemos ver acá. Fíjese, dice Digital PWM y aparece el simbolito. Entonces, estos pines que tienen este simbolito son aquellos que pueden programarse, pueden utilizarse como PWM. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos faltaba? Bueno, la resolución. La resolución de estos pines PWM es de 256 bits. Aquí me equivoqué. Son 256. De 256 bits. Es decir, son 8 bits. ¿Listo? Esto está mal escrito. Esto más bien se debería decir una resolución de 8 bits y da como tal 256 valores. Ahí lo escribí como de forma apresurada. Entonces, 256 valores es igual a ¿qué? Si ustedes cogen el 2 y lo elevan a la 8, va a dar 256. Es decir que a la salida tenemos una resolución de 256. Perdón, de 8 bits. Es decir que la resolución de salida es muy inferior a la resolución de entrada, entonces consecuentemente pues no vamos a tener tanta precisión a la hora de querer reproducir señales analógicas a la salida. ¿Listo? Entonces, es esto. Entonces, este nos permite a la salida 256 valores y este nos permite a la entrada 1024. ¿Listo? ¿Por qué? Porque así, pues, crearon la tarjeta. ¿Listo? Sencillamente. Bueno. Bueno, les voy a explicar esto esta gráfica que nos puede ayudar a comprender un poco mejor el término de PWM, la técnica de PWM. Entonces, tenemos 5 casos. Una en donde se está utilizando el 0% del ciclo de trabajo, luego el 25% del ciclo de trabajo, luego el 50%, luego el 75%, luego el 100%. Entonces, en 0% del ciclo de trabajo, pues no estamos enviando nada de señal. Todo lo estamos enviando en 0 voltios. Cuando colocamos 25% de ciclo de trabajo, entonces estamos colocando 25 de un periodo, el 25% de ese periodo lo vamos a colocar en 1 o en 5 voltios, como lo quieran ver, y el resto, es decir, el 75% en 0 voltios o estado bajo. ¿Listo? Estas son señales periódicas, entonces pues lo que ustedes van a ver es pues esto. ¿Listo? Ahora, si tenemos otra señal, bueno, entonces más bien, llevémoslo esto a voltaje. Entonces, si ustedes conectan un LED a la salida, el LED, ¿qué va a ver? El LED va a ver un valor promedio, ¿listo? Entonces, toman el 5 voltios y lo multiplican por 0.25. Eso va a dar 1.25 voltios, es decir, el LED lo que va a ver son 1.25 voltios. O sea, al final lo que va a, pues, digamos si tuviéramos visión biónica, una supervisión, pues veríamos que el LED se va a apagar, se va a prender una pequeña fracción de tiempo y luego se va a apagar una fracción de tiempo un poco mayor y así. Pero como ustedes saben, nosotros no somos capaces de ver, digamos, esos cambios tan rápidos. Entonces, ustedes saben que las luces de sus casas funcionan a 60 Hz. Entonces, esos bombillos se apagan y se prenden 60 veces por segundo. Ustedes no alcanzan a ver que se prende y se apaga. Entonces, lo que ven en promedio es que pues el bombillo está prendido, ¿listo? Ustedes no ven, digamos, no son capaces de ver cuándo se apaga y cuándo se prende. Igual acá, tampoco vamos a ver y lo que vamos a ver es que al bombillo le llega 1.25 voltios y eso, ¿en qué se ve reflejado? En la intensidad del bombillo, ¿listo? Del LED, más bien, porque estamos hablando pues, de 5 voltios. Luego, cuando es 50% del ciclo de trabajo, entonces será la mitad de la señal en 5 voltios y la otra mitad de ese periodo en 0 voltios. Entonces, ¿qué va a haber el LED a la salida? 5 por 0.5 va a haber 2.5 voltios, es decir, la intensidad del LED va a aumentar en comparación con el caso anterior. ¿Listo? Listo. Y por último, el del 100%. El 100% del ciclo de trabajo, es decir, todo en 5 voltios. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí ya habríamos explicado toda la parte teórica de lo que son las entradas y salidas analógicas. Entonces, lo que vamos a proceder es
es a realizar un ejemplo. En este caso pues no lo voy a hacer desde cero porque ya les expliqué otro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cargar el archivo que ya tengo y voy a proceder a explicarlo, ¿listo? Entonces bueno, abrimos este archivo y es esto a continuación. Ah, bueno, y el Proteus, siempre es mejor mirar primero la simulación de Proteus para que pues ustedes puedan ver primero qué es lo que se quiere hacer y así entiendan un poco más el código realizado. Entonces, esperen de un momento, busco. Ah, bueno, aquí está. Control de velocidad. Y es esto que tenemos a continuación. Tenemos, obviamente, el motor. Digamos, en reemplazo del motor, ustedes pueden colocar un LED y pueden ver esta variación. ¿Listo? Van a ver la variación de la intensidad del motor. O sea, para ver que una aplicación de estas funciona. Y en el motor, pues se va a ver que el rotor va a girar más lento o más rápido. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener un botón de inicio y un botón de parada, ¿listo? ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener tres indicadores LEDs que me van a indicar cuando la velocidad es baja, la velocidad es media y la velocidad es alta, ¿listo? Tenemos esas tres velocidades. Y aquí tenemos a la entrada pues un potenciómetro. Con ese potenciómetro nosotros vamos a ir variando la velocidad del motor. ¿Cómo? Pues variando el voltaje de entrada a este acero. Entonces colocamos aquí pues los 5 voltios. Estos 5 voltios en físico los montamos de acá. Mandamos estos 5 voltios acá. Y tenemos aquí pues siempre hay que conectarle una resistencia para garantizar de que el potenciómetro no se nos vaya a dañar. Bueno, en mi esquema físico no lo tengo así. En mi esquema físico lo que tengo es conectado, digamos acá, conectado al potenciómetro y después del potenciómetro conecto aquí una resistencia en serie. ¿Listo? Es decir, esta resistencia va acá en mi montaje. ¿Por qué? Fíjense que cuando ustedes mandan ese potenciómetro a 0 ohmios, casi a 0 ohmios, pues ¿qué va a pasar? Pues le están llegando los 5 voltios en una resistencia muy pequeña, pues la corriente va a ser muy alta y pues ¿qué va a pasar? Pues el dispositivo pues no lo va a aguantar y se va a quemar. Es muy común, a mí me ha pasado varias veces. Entonces a uno se le olvida, a uno le da por olvidársele esa resistencia. Cuando ven, empieza el potenciómetro a echar humo. ¿Listo? Entonces ahí es donde ustedes, bueno, fue porque, claro, están reduciendo tanto la resistencia que pues la corriente que llega, decir la potencia que está consumiendo en ese momento el potenciómetro, pues no la soporta. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿listo? Esta resistencia acá en serie. Y esto pues lo conectan aquí a un pin de aquí del potenciómetro. Digamos, este pin vendría acá. Listo, entonces, ¿qué más? Entonces, bueno, aquí ustedes verán un transistor, yo creo que ustedes están viendo ya, ustedes deben estar viendo electrónica clásica. Entonces, yo utilizo este que es uno de los más básicos, 2N2222, y es algo así como esto, ¿listo? Entonces, él tiene 3 pines. Entonces, el 1 es el emisor, que es este, el 2 es la base, que es este, y el 3 es el colector. Vean un transistor como un relé, como un contactor, ¿listo? Entonces, tal como veíamos ahorita el relé que le conectábamos uno de los pines del Arduino, cuando el Arduino enviaba por ese pin 5 voltios, el relé se activaba y me activaba un contacto. Entonces fíjense que aquí va un contacto que está normalmente abierto y cuando se alimenta este pin de la base, pues este contacto pues se va a cerrar. Un transistor sirve para otras cosas como amplificador de señal, pero en este caso únicamente lo vamos a ver como un contacto, como un switch, ¿listo? Que se cierra y se abre, un switch controlado, un interruptor controlado. Entonces, así ustedes van a saber cómo conectarlo. ¿Y cómo lo van a saber? Aquí con esta simulación. Entonces, fíjense, viene el motor. Entonces, conectamos aquí a la base el pin correspondiente. En la parte de arriba conectamos el motor y ese motor va conectado al voltaje. En nuestro caso son 12 voltios en la práctica. Y aquí, pues va conectado a tierra. Entonces, es decir, cuando se alimenta la base, pues se va a generar aquí, digamos,
el contacto se cierra y se alimenta los 12 voltios por acá y la tierra por acá, entonces eventualmente el motor pues va a girar, ¿listo? Entonces, básicamente es esto, entonces vamos a proceder a ver el código para hacer funcionar esto, ¿listo? Bueno, entonces vamos a crear unas salidas y unas entradas. Las salidas pues van a ser estos. El botón de arranque y el botón de paro, perdón, van a ser las entradas, que son estos. Botón de arranque y el botón de paro van a ser nuestras entradas, que son estos, correspondientes al pin 0 y en este caso lo conecté al pin 4. ¿Por qué? Porque lo quise conectar ahí. Ustedes verán en qué pines los conectan. Y las salidas van a ser pues los 3 indicadores y eventualmente la salida del motor. La salida del motor tiene que ir en uno de los PWM. Es decir, no puede ir en cualquier pin. Si ustedes lo colocan en el pin 7, no va a funcionar ni en el pin 8. Tiene que ser en el 11, en el 10, en el 9, en el 6, 5 o el 3. ¿Listo? Para que puedan utilizar el PWM. Bueno, entonces estos van a funcionar como salidas. ¿Listo? Entonces aquí pues la configuración tal como lo hicimos en el ejercicio anterior y procedemos al void loop. Entonces en el void loop pues lo primero que debemos evaluar es si se ha presionado el botón de arranque. Si no se ha presionado el botón de arranque, pues, ¿qué va a hacer el sistema? Nada. Pues si ustedes no han arrancado el sistema, pues ni va a girar a un lado o al otro, o va a variar la velocidad, o va a hacer algo, nada. No haga nada. O sea, en el momento en que ustedes accionan el botón de arranque, pues ahí sí ejecute unas instrucciones. ¿Qué son qué? Pues encender uno de los LEDs, es decir, uno de los indicadores para ver si en qué velocidad está el motor y pues también asignarle pues el giro del motor. Entonces listo, entonces colocamos digital read, botón arranque, que el botón arranque pues es el pin 0. Entonces pregunta que si el pin 0 es 1, es decir, si se ha accionado, cuando se acciona pues se cierra este contacto y vienen los 5 voltios y se alimenta acá. Entonces cuando pasa eso, viene aquí y lo primero que hace es verificar un while. Recuerden el mismo while que yo utilizaba en el ejercicio anterior del inversor de giro. Este while lo utilizamos generalmente, pues al menos para nuestros ejercicios, lo utilizamos comúnmente como el botón de parada. ¿Listo? Entonces, él va a estar ejecutando estas instrucciones si y solo si el botón de parada no se ha accionado. En el momento en que el botón de parada se accione, se debe salir de este programa, ¿listo? Igual, esto también lo podemos programar de otra manera, ¿listo? Podemos colocar el while afuera y el if adentro y pues da lo mismo, es como queramos, ¿no? Como queramos programar. Entonces, listo, si no se ha accionado el botón de parada, entonces él entra acá. Y lo primero que se está haciendo es aquí leyendo la entrada analógica, ¿listo? Estamos leyendo. Entonces fíjense que en este caso ya no estamos escribiendo digital read, sino analog read, porque estamos utilizando una entrada analógica de estos pines. En este caso utilicé la 0, ustedes pueden utilizar cualquiera de esos 6 pines. Entonces, esa variable que estoy leyendo ese valor que es de 0 a 1024 y se la estoy asignando a una variable que yo programé arriba que se llama entrada pod. ¿Listo? Aquí está. Esta variable de tipo entero la creé. Fíjense que yo no la inicialicé porque no necesitaba inicializarla. Entonces, yo creé esta variable para almacenar ese valor que va a tener ese, digamos, ese pin de entrada. ¿Listo? Es decir, nosotros le vamos agregando un voltaje acá a la entrada, ¿listo? Pero nosotros tenemos que leer qué voltaje le está ingresando y nosotros sabemos que ese voltaje que le está ingresando, pues finalmente el programa lo va a ver como un sistema codificado, es decir, entre los 10 bits, ¿listo? Un valor de 10 bits, que nosotros lo entendemos más como el valor en la etapa de cuantificación, que es de 0 a 1024, un valor entre 0 y 1024, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro valor y lo siguiente es hacer el mapeo de la señal de la entrada con la salida. Entonces hago énfasis en esto. Recuerden que la entrada y la salida tenían resoluciones distintas. Entonces recuerden que la entrada tenía una resolución de 10 bits y la salida tenía una resolución
de 8 bits. Es decir, a la entrada podíamos leer 1024 valores y a la salida podíamos leer 256 valores. Entonces, por eso debemos utilizar esta instrucción, esta sentencia de mapear. Entonces, creamos una variable. Creamos aquí una variable. Si ustedes quieren, pues pueden crear esta variable aquí de tipo global, int, entrada mapeada, y luego aquí únicamente la llaman como entrada mapeada, como ustedes deseen. Aquí en este caso era para mostrarles que aquí estoy creando una variable de tipo local. Es decir, que si ustedes la van a utilizar fuera de este bucle while, recuerden que uno las programa dentro de bucles o entre funciones. Entonces en este caso la estamos programando dentro de esta estructura condicional. Si ustedes la intentan llamar por acá, afuera de este while o acá, el programa no la va a entender, les va a generar error. Únicamente pues lo va a entender dentro del while. ¿Listo? Entonces, en esta entrada mapeada le estamos asignando el mapeo de esto. Entonces, colocamos primero la variable que vamos a mapear, esta, entrada pod, y vamos a decir que esta variable va desde 0 a 1024 y la queremos trasladar a valores de 0 a 255. Es decir, 0 va a corresponder al 0 y 1024 va a corresponder al 255. De tal manera que nosotros podamos, al enviarle un valor a la salida del motor, es decir, por el pin PWM, por el pin 5, pues nos pueda, digamos, nos pueda comprender, porque imagínense, si no hacemos esta mapeada y colocamos aquí directamente entrada pod, pues ¿qué va a pasar? Pues el programa no nos va a funcionar bien porque esta entrada pod pues va a recoger valores entre 0 y 1024, que es la resolución que tiene las entradas analógicas. Y pues los pines PWM solo tienen resoluciones de 0 a 256, a 255. Entonces, pues va a haber una incongruencia, no va a funcionar de la manera que nosotros queramos. El programa no va a funcionar bien. Entonces, por eso hacemos ese mapeo. Estos eran las, digamos, la parte del código que nosotros no habíamos, digamos, no hemos explicado, no hemos visto en nuestros dos ejercicios anteriores, ¿listo? El resto de código que ustedes ven aquí, pues ya lo hemos utilizado. Ya sabemos crear variables, ya sabemos configurar nuestros pines como salidas o como entradas, ya sabemos cómo crear una estructura condicional if, una estructura condicional while. Todo esto ya lo sabemos hacer, ¿listo? Sin embargo, vamos explicando. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, entonces hasta aquí nosotros ya tendríamos el programa de leer un valor que van ustedes ingresando con un potenciómetro, variando por un potenciómetro, y a la salida irle variando la velocidad al motor. Solo con esto, es decir, esto que ven acá ustedes únicamente es relleno para prender y apagar los LEDs. Entonces fíjense que pues hacer un variador de velocidad es supremamente sencillo en Arduino. ¿Listo? Entonces el botón de arranque, el botón de parada y se hace esto. Y ya ahí nosotros variamos el potenciómetro y él va variando la velocidad del motor. ¿Listo? Pero como nosotros dijimos que queríamos colocar unos indicadores de velocidad, pues para que se viera el programa un poquito pues más extenso, entonces pues creamos esos indicadores de LED. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar unos if y else if para ver en qué valores se encuentra en ese momento el potenciómetro. ¿Listo? Entonces recuerden que a la entrada pod toma valores entre 0 y 1024. Entonces vamos a tener tres velocidades: velocidad baja, velocidad media y velocidad alta. Entonces tenemos los 1024 y los vamos a dividir en 3. ¿Listo? Entonces, como dimos entre 3, son valores que van a ir de, el primero será 341, el segundo pues va a ser ese 341 más 341, eso va a dar 682. Bueno, aquí lo aproximé a 683 porque habían unos decimales del 341. Entonces, listo. Entonces, el primero es, mira, si la entrada del potenciómetro, es decir, esta que estamos aquí tomando, pues es menor a 341, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces va a entrar acá y me va a encender el primer indicador, siempre y cuando sea menor a este valor. Luego verificamos la segunda. Si la entrada potenciómetro es menor
al 683, es decir, pues el 341 más 341. ¿Listo? Bueno, entonces, si no entra acá, es porque entrada pod es mayor a 341. Y si entra acá, es porque es mayor a 341, pero menor a 683. Es decir, estamos en la velocidad media, entonces el indicador 2 se nos va a encender. ¿Listo? El último es el indicador 3. ¿Listo? Que es esto que vemos acá. Entonces, si es mayor a 683, porque 683 más 341, pues ya nos da los 1024. Entonces, si es mayor a 683, pues ¿qué va a pasar? Pues entonces vamos a encender el tercer indicador para pues decirnos que pues estamos en la velocidad. Cuando salimos de este while, es decir, accionaron el pulsador de parada, pues ¿qué debe pasar? Pues que todos nuestros LEDs y tanto el motor se deben apagar, ¿listo? Entonces, la tarea que ustedes van a hacer, entonces es este mismo, pues digamos este mismo ejercicio con una pequeña diferencia. Entonces, por un lado, no van a ser 3 LEDs indicadores, sino que van a ser 5 LEDs indicadores, ¿listo? 5 velocidades distintas. Y fíjense como yo lo tengo, yo aquí le estoy enviando a la salida del motor un valor entre 0 y 255, ¿listo? Entonces, lo que quiero es que a cada entrada del potenciómetro, pues vamos a ir la idea es que vamos a fijarle una velocidad si está en alguna de esas 5 velocidades, es decir, como darle un valor fijo, un valor discreto, ¿listo? Listo, entonces, eso es lo que queremos. Profe, Sí, cuéntame. profe, perdón, no le entendí la última. Listo. Nuevamente, entonces, ustedes van a hacer 5 LEDs indicadores, ¿listo? 5 velocidades distintas. Y esas velocidades se van a fijar, ¿listo? Entonces, en este caso, yo estoy enviando velocidades de 0 a 255. Fíjense, él va a enviar a la salida del motor, es decir, al pin 5, le va a estar enviando al pin 5, salida del motor, pero a ver, aquí, al pin 5 le va a estar enviando pues valores entre 0 y 255, que son los que se mapea de la entrada del potenciómetro. Yo lo que les digo a ustedes es, ahora fijen un valor, entonces son 5 indicadores, entonces ustedes van a coger esos 1024, lo dividen entre 5, pues les da ese valor y entonces ustedes van a ir evaluando ese valor y le van asignando el valor al potenciómetro. Entonces, por ejemplo, si la entrada a potenciómetro está menor, digamos en este caso a 341, entonces este analog write ya no va a estar aquí, sino que lo vamos a colocar acá en esta parte. ¿Listo? Lo vamos a colocar acá. Y le vamos a enviar el valor de 341 en este caso. ¿Listo? Ah, bueno. Recuerden que pues tienen que comparar es con un valor entre 0 y 255. Entonces acá deben evaluar en la entrada, en la entrada mapeada. O sea, ustedes pueden hacer las dos cosas. Entonces aquí, pues lo más recomendable es la entrada mapeada. Y esa entrada mapeada, pues la van a ir. Entonces la entrada mapeada va hasta el valor 256. Entonces en este caso lo dimos entre 3. En mi ejercicio. Entonces tiene variaciones de 85. Entonces en este caso sería 85. La siguiente sería 85 más 85, sería 170. En este caso sería 170. Y lo que les pido a ustedes es que, pues fijen el valor, ¿listo? En este caso lo fijarían en 85. Este es mi caso mi ejemplo porque yo lo estoy colocando con 3 indicadores. La tarea de ustedes es colocarlo con 5 indicadores, ¿listo? Es decir, ustedes van a fijar la velocidad del motor. Van a tener 5 velocidades. Es eso básicamente. ¿Listo? Es fijar 5 velocidades en el motor. En vez de todas las velocidades, porque yo en el programa sí voy a tener muchas velocidades intermedias. 256 velocidades. Ustedes van a tener 5 velocidades. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando cambian de un valor a otro, van a ver la diferencia de que el motor cambia la velocidad de forma brusca. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí, si la entrada del potencial es menor a 341, pues se encendía el indicador 1, los otros indicadores se apagaban, y aquí si era menor a 683 pero mayor a 341, pues se encendía el segundo indicador y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno,
esto básicamente es nuestro programa y vamos a proceder a simular. Entonces, pues ya lo tengo cargado acá. Entonces, No, señora, cuéntame. profesor, tengo una duda. O sea, es que quedé confundida con lo que se me dijo. Para este caso, para este en especial, las entradas son las que son 10 bits y salidas 8. Sí, las entradas tienen una resolución de 10 bits, es decir, lee desde 0 a 1024. Y aquí a la salida Ok, lee y valores entre 0 y 255. ah, ¿Listo? ok, profe, entonces su merced nos dice, bueno, su merced puso a variar la velocidad por la parte de las entradas, que es donde tiene el rango de 0 a 1024, y nosotros lo debemos hacer en las salidas, que es de 0 a 255. Sí, porque si van a fijar aquí una variable, digamos, porque yo les digo aquí, fijen la velocidad acá. O sea, fijen aquí la velocidad. O bueno, o como ustedes lo quieren, o también pueden evaluar esta y pues ustedes a la final aquí le van a dar un valor entre 0 y 256. O sea, es como ustedes lo quieran hacer. La cuestión es esta, miren. Ustedes deben hacer este programa, 5 indicadores de luces y van a fijar las 5 velocidades. No van a hacer la velocidad gradual como yo lo tengo aquí, que si yo varío un poquitico, entonces va a subir es decir, si varío de 488 milivoltios a 9.67, que es el siguiente valor, entonces el motor lo va a reconocer y va a ir moviéndose un poquito más rápido, un poquito más rápido. No, ustedes van a tener solo 5 velocidades que las van a programar en cada uno de estos if y el 6. ¿Listo? Es decir, el motor en un momento se le va a enviar 0,5 voltios, si entra acá se le va a enviar 1 voltio, si va a entrar acá 1.5 voltios, etcétera. ¿Listo? Entonces es esto. Entonces procedo a realizar la simulación para que vean. Entonces fíjense que si ustedes no le dan el botón de inicio, pues el Arduino no hace nada. ¿Listo? Entonces cuando le dan inicio, pues ahí empieza a moverse. Entonces aquí a la entrada le estamos enviando 3.6 voltios. Entonces fíjense que yo voy a ir bajando el voltaje y el motor va a ir reduciendo su velocidad. ¿Listo? Entonces vean, ahí le bajé a 1 voltio y él bajo la velocidad, fíjense, voy subiendo el voltaje a 2 voltios. Casi a 2 voltios y él aumentó, sumo el otro poquito, él aumentó. Entonces fíjense que él me va reconociendo digamos como que los cambios gradualmente. Yo les pido a ustedes que sean 5 velocidades fijas, ¿listo? Entonces, es decir, es como enviarle en una vez 0.5 voltios, si entra el otro y 1 voltio, si entra el otro y 1.5 voltios, y así, ¿listo? Bueno, listo, entonces, fíjense en que aquí yo estoy analizando la señal PWM, le conecté un osciloscopio aquí al pin 5 y estoy viendo la señal PWM. Entonces, fíjense, si la bajamos a 0%, pues fíjense que se reduce el ciclo de trabajo. Si lo aumento el voltaje, pues va aumentando el ciclo de trabajo y consecuentemente pues el motor va girando más rápido. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vean. Bueno, y mirar los LEDs indicadores. Vean cómo funcionan. Entonces reduzcámosle. Entonces vamos a ir a mandarlo a velocidad media. Aquí en este caso estamos en velocidad media. Luego bajamos a velocidad baja. Y tenemos este LED. ¿Listo? Entonces esto era lo que teníamos para la clase de hoy. Entonces, bueno, nuevamente, tenemos nuestro motor, le conectamos una rueda, tenemos la batería de 12 voltios, el Arduino conectado mediante el puerto USB del computador, tenemos nuestra protoboard donde vamos a realizar las conexiones, donde colocamos los LEDs, colocamos los botones, estos aquí vendrían siendo los botones, fíjense. Tenemos las resistencias, recuerden que deben ir unas resistencias conectadas a tierra para cuando no hemos accionado el botón, pues al Arduino le lleguen los 0, bueno, sí, le llegue un 0. Tenemos los 3 LEDs indicadores para velocidad baja, media y alta. Es recomendable conectarle siempre en serie unas resistencias debido a que pues estos LEDs normalmente funcionan entre 1.5 voltios y como 2.5 voltios. Entonces,
puede llegar el llegar el caso caso de de que que se se dañe. dañe. ¿Listo? Listo, Como como le le estamos estamos enviando enviando 5 5 voltios, voltios, puede puede llegar a dañarse. Sin embargo, lo común cuando utilizamos un Arduino es que no, ya que, pues, por por sencilla sencilla razón, razón, pues la corriente que arroja el Arduino es alrededor de 50 miliamperes y con eso pues no pues lo alcanza a quemar. Sin Sin embargo, embargo, lo hacemos por por protección. protección. Entonces aquí Aquí tenemos el tenemos el potenciómetro. potenciómetro. Lo que les decía, el el potenciómetro se le debe conectar una resistencia en serie. Pues ahí Pues ahí la vemos. vemos, Pues ahí la conecté como de afán. Entonces, el el potenciómetro pues tiene tres pines. pines. Entonces hay que conectar dos de esos pines, uno de la mitad y uno del extremo. Es decir, uno de los extremos va de cero, digamos, cuando uno es máximo, el otro es mínimo. Es decir, este tiene tres pines. Entonces, si ustedes lo conectan, fíjense que ahí se alcanza a ver el de la derecha, el de la mitad y el de la izquierda. Si ustedes conectan el de la mitad y la izquierda y tienen el máximo a 10K, entonces si conectan el de la mitad y el de la derecha, es decir, el otro extremo, entonces ahí van a tener 0 ohms, mientras que en el otro lado tienen 10, digamos un K, en mi caso, que este es de un K, ahí arribita, aquí dice que es de un K, lo que no se ve, la cámara no alcanza a ver. Bueno, pero ahí hay un K. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces veamos aquí un poquito la parte del Arduino. Tenemos aquí conectado el A0, fíjense, este sería el A0. El A0 pues eventualmente tiene que ir al potenciómetro, ¿listo? Y otro de los pines, digamos, es decir, los 5 voltios, fíjense, aquí viene el pin de 5 voltios, ustedes lo podrán ver. Este es el de 5 voltios, ustedes lo verán mejor en el video. Entonces, estos 5 voltios llegan acá, ¿listo? Entonces, aquí pues hago un puente, es decir, de aquí estoy enviando un cable blanco y le llega aquí al potenciómetro, es decir, el potenciómetro lo estamos alimentando a 5 voltios por uno de los pines y el otro pin está conectado a una resistencia a tierra. Entonces, a medida que vamos variando esa resistencia, pues vamos a ir cambiando el voltaje que le llega, ¿listo? Por este pin, es decir, por el extremo de la mitad de este, pues le vamos enviando el voltaje que va a llegar a 0. Entonces, que va a ir variando con la variación del potenciómetro. ¿Listo? Y pues aquí tenemos los pulsadores y pues básicamente es ello. Bueno, ahí tenemos el transistor, fíjense, que les decía que tiene 3 pines, un emisor, una base y un colector. Ya les había dicho cómo conectarlos. Entonces, lo que procede es mostrarles cómo funciona. Entonces, espera un momento, me cuadro un poco y les muestro. Listo, entonces vamos a conectar el motor. Aquí tenemos el motorcito. Aquí se ve lo que había soldado se me dañó. Entonces, pues bueno, aquí lo conecto y aquí pues le doy el botón de encender. Debido a que pues mi pila no es que esté muy cargada, entonces el motor solo arranca desde la velocidad 3. ¿Listo? Entonces fíjense que va a ir cambiando y el motor va andando más suave. Entonces lo que yo les decía es que ustedes hagan solo 5 velocidades. Fíjense que el motor tiene una cantidad de velocidad ya. Aumentando otra vez. Aumento más. Y ahí está el máximo, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes hagan esto, pero con 5 indicadores y que el motor, pues, digamos, pues tenga sus 5 velocidades. ¿Listo? Entonces, pues les recomiendo pues, a los que pueden conseguir el Arduino, pues mucho mejor para que, pues, por lo menos puedan hacer una práctica. ¿Listo? Entonces, última vez, pues voy bajando el potenciómetro y básicamente, pues esto sería.